Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. El Gobierno Nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Milei y todas las personas que salieron a hablar sobre infancias y adolescencias trans, que nunca se tomaron el tiempo de hablar con una infancia ni con ninguna adolescencia trans. Mi hijo tiene 7 años, no recibe ningún tipo de hormonas, no lo he operado y no es algo que estuviera tampoco en la ley, ¿sí? Me parece que tiene unas consecuencias enormes y negativas en la salud de las personas trans. Esto no es una moda, no es un capricho de muchas personas, es una necesidad que tienen. El gobierno argentino publicó recientemente un decreto que modifica la ley de identidad de género aprobada en 2012 y prohíbe a menores de 18 años acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida. La ley original sancionada en 2012 ya contemplaba el acceso a intervenciones quirúrgicas únicamente para personas transgénero mayores de edad. Lo que cambia con este decreto es que ahora la prohibición se extiende, además, a todos los tratamientos de adecuación de identidad de género autopercibida para ese rango etario. Según el gobierno de Milei, el objetivo es garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Yo realmente nunca me sentí cómodo con el anterior nombre que tuve, pero nunca, ni siendo una persona cis en ese momento, es como que nunca sentí que es un nombre mío. De hecho, a mí me pasaba que a ella le decía que al menos me digan mínimo en nombre diminutivo porque no me gustaba. Porque si bien conocíamos personas trans, sabíamos que había gente que podía no identificarse con el sexo, género asignado al nacer, no pensamos que podía pasar en una niñez. Hasta que, bueno, a los 3 años pudo poner en palabras bien lo que le pasaba, se plantó, se puso firme y una noche me dijo, yo soy un chico, ¿no ves que hablo como chico? Pero yo al principio sí lo vinculé a mi sexualidad, porque yo en ese momento salía más que nada con chicas, o me gustaban más las chicas y era como que todo el tiempo re masculino. Entonces como que sí era más escondido en eso al principio en la sexualidad. Nosotros siempre lo llevamos a su tiempo. Cuando él nos decía, bueno, me quiero cortar el pelo, nosotros le cortamos el pelo. Cuando él se quiso sacar los aritos, se sacó los aritos. Cuando quiso cambiarse de ropa, todo fue muy paulatino porque nos parecía que esa era la mejor forma. Antes de este decreto, el artículo 26 del Código Civil y Comercial establecía: los adolescentes de 13 a 16 años pueden decidir sobre toda práctica que no implique riesgo grave para su salud o su vida. El mismo artículo dice que a partir de los 16 años, los adolescentes son considerados adultos para las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. En nuestro hospital hay 130 jóvenes menores de 18 años que están recibiendo un tratamiento. Se nos prohíbe la atención y por otro lado, nuestra ética médica y nuestro saber médico dice esto está mal. No podemos abandonar a las personas. No se hace ninguna intervención irreversible, sea quirúrgica como hormonal, en personas menores de 18 años, salvo casos muy puntuales en los cuales venimos con todo un proceso de acompañamiento desde edades muy tempranas. En principio, el Frente Nacional Orgullo y Lucha impulsó una demanda en la cual 4 menores de la ciudad de Buenos Aires presentaron un amparo contra el decreto impuesto por el gobierno argentino y solicitaron una medida cautelar que les permita continuar con sus tratamientos. Aún esperan por una resolución. En el caso de los varones trans, los bloqueadores es un tratamiento que lo que hace es frenar lo que sería el desarrollo en los cuerpos que tienen vulva, ¿no? O sea, que no se le desarrollen las mamas, que no menstrue, que es algo para los varones trans terrible cuando llega ese momento, ¿no? La utilización en las identidades trans es transitoria y reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente se utilizan entre 1 o 2 años a lo sumo como largo tiempo de tratamiento y que una vez que nosotros retiramos la medicación o el uso de la medicación, los efectos que producía de freno se revierten o vuelven hacia atrás. La endocrinóloga Fabiana Reina explica que esta medicación bloqueadora de pubertad está probada en beneficios para la salud en la niñez y la adolescencia entre 10 y 13 años. Por otro lado, se refiere a los tratamientos de hormonización, también prohibidos tras el decreto en menores de edad. La hormonización en general se hace a partir de los 16 años, 14 años,
cuando el desarrollo puberal biológico ya se presenta, y la idea es aportar hormonas en forma cruzada para que desarrollen los caracteres sexuales secundarios que corresponden a la auto o al género que se autopercibe la persona. El tratamiento siempre es controlado. Si directamente no querés empezar un tratamiento hormonal, hay cosas que se pueden hacer antes. Suponete, yo sé que en el cambio de la voz, si como que tu mayor prioridad era el cambio de la voz, ellos te ofrecían poder hacer ejercicios para el cambio de la voz. O sea, es como que ellos no te daban solo la hormonización de opción. La dosis de adulto, por ejemplo, de testosterona en gel es un sobre. Él se ponía un cuarto de sobre 3 veces por semana, contra un sobre todos los días. O sea, es mínimo. Lo que te dicen es que en un comienzo ese comenzar de tratamiento es más que nada para la cabeza, para que ellos digan, bueno, estoy empezando el tratamiento, estoy yendo a lo que yo quiero ser, la dosis que le dieron a él es tan baja, a él la testosterona que se le está aumentando no llega a un nivel tal de que le corte la menstruación. Cuando, no sé, a mí me pasa que a veces me quedo sin pastillas y entonces te baja. Y a mí me pasa que a mí me da mucha euforia, pero porque es como que diciendo, che, si estoy menstruando, nadie me va a considerar varón, entonces como que una disconformidad totalmente con el cuerpo todo el tiempo. Los hospitales y otros centros de salud suspendieron estos tratamientos a partir de la promulgación del decreto. Mientras tanto, familias y profesionales se organizan con la esperanza de revertir esta medida. Nosotros no vamos a hacer cirugías irreversibles y cirugías de esta magnitud en una persona que creamos que no está preparada para estas cirugías y sobre todo que no entiende la magnitud y la irreversibilidad de esta decisión quirúrgica. Si vos le permitís iniciar o no le permitís iniciar el tratamiento, estás decidiendo sobre el cuerpo de otra persona y encima es tu hijo. Y es una decisión que le va a repercutir en el futuro. Yo lo amo a mi hijo, lo elijo todos los días, pero claramente elegiré a que la pase bien siempre. Y una niñez trans, una persona trans, tiene momentos que no la pasa bien. A mí me dio mucha bronca porque es como que se habla mucho de esto de que se nos obliga, de que todo es violento, pero literalmente son ellos quienes nos violentan. Yo nunca vi que ninguno de ellos se hablar con ninguna infancia ni ninguna adolescencia trans. Simplemente sacaron sus conclusiones y dijeron lo que quisieron.